¿Cómo describe la ley Pablo? Justa. Santa. Santa. Bueno. Santa en primer lugar porque revela el carácter de Dios. Y esto es algo importante. Yo estaba diciéndole ahorita a algunos de los grupos que el pecado, la ley, nos dice algo acerca de Dios y nos dice algo acerca de nosotros. Cuando nos habla de que es santa es porque Dios está revelando quién Él es en la ley. Lo que Dios dice, hagan esto, es porque es parte de su carácter. Y cuando Dios dice, no hagan esto, es porque es algo que Él mismo no haría. Es decir, Él está revelando quién Él es, su carácter, a través de la ley. Entonces, una de las cosas que nos hace la ley también es decirnos cómo relacionarnos con un Dios que es santo, o con el Dios santo. Porque nos está diciendo, bueno, si Dios es así, y ustedes deberían hacer así, si quisieran tener una relación con Él. Entonces, la ley, nosotros siempre lo vemos como algo negativo, pero tiene una parte muy positiva porque nos está instruyendo de quién es Dios y cómo debemos ser nosotros si queremos relacionarnos con Él. Lo siguiente que nos dice Pablo es que es justa. ¿Y qué querrá decir Pablo con que la ley es justa? Bueno, que humanamente también uno lo ve actualmente, en la actualidad. El punto de la ley es La ley de Dios. Ajá. Exacto. Porque es Estoy justo. diciendo que es Igual. una comparación es que la ley siempre trata de perseguir, o sea, de hacer el bien, de que la justicia sea llevada a cabo, no importa las circunstancias, no importa quién fue culpable o no cae sobre la persona como tal, sino lo que él ha designado como justo. Es decir, que la ley es imparcial, Exacto. que es igual para todos. Para todos. Muy bien. Otra de las cosas que hace la ley para ser justa es que dignifica al ser humano. Lo protege, le da derechos, le da libertades, le da una cobertura de protección. Y lo que está diciendo la ley aquí lo tenía, procura la equidad social. Es decir, trata a cada persona como un individuo, independiente de la raza, independiente de la posición social, independiente del conocimiento que tenga, la carrera que tenga, los trata con igualdad. Si alguien que sea político ha quebrantado la ley, no por ser político va a ser librado. Lo mismo es Dios. Por eso dice la Biblia una y otra vez, sobre todo en Romanos, que para Dios no hay acepción de personas. La ley es justa. También nos dice que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos garantiza cómo debemos vivir para disfrutar la bendición de Dios. Si nosotros obedecemos la ley de Dios, lo que produce en nosotros es un estado de paz con Dios, un estado de paz también socialmente, en las relaciones humanas, en las relaciones familiares. Por tanto, vivimos en el diseño de Dios. Por eso es bueno. Y por último, también es espiritual. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer es alejarnos más y más del pecado, porque el pecado es el gran obstáculo para relacionarnos con Dios y para una vida bajo la bendición de Dios. Por eso la ley nos quiere separar del pecado para vivir bajo la bendición del Señor. Entonces, todo lo que la ley produce es realmente bueno. La ley es santa, justa, buena y espiritual. Por eso Dios la está dando al pueblo. Y el gran problema de Pablo entonces, como algo bueno, ¿acaso está produciendo algo malo? Y vamos a llegar a ese punto. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de la ley? Le voy a decir lo primero, enseñarnos lo que es pecado. Por eso dice, no supiéramos que codiciar fuera pecado si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no solamente nos está definiendo qué es pecado, Tiene sus consecuencias. que tiene sus consecuencias, y esas consecuencias son graves. Y entonces eso es lo que nos dice cuán grave, extremadamente malo es el pecado. ¿Por qué? Porque está provocando muerte. Y hay algo más que nos dice en el 14, y es hacernos comprender que necesitamos un libertador, porque somos esclavos del pecado. ¿Cómo dice el 14? Vendidos al pecado. Porque estamos vendidos al pecado. Es decir, esa palabra vendido es que soy esclavo del pecado. Y por tanto, si soy esclavo del pecado, ¿qué necesito? Un libertador. Estoy en una condición en la que yo no puedo liberarme. Estoy en una condición que es grave porque mi destino es la muerte. Estoy en una condición en que sé lo que es malo, pero no puedo zafarme de él. Entonces necesito alguien externo a mí que pueda liberarme. Por eso Pablo, el gran tema de
de Pablo en la carta de los Gálatas es que la ley es un maestro que nos instruye acerca de la necesidad de un Salvador. El propósito de la ley no era que el hombre llegara a cumplir toda la ley para merecer el cielo, sino que él comprendiera que es pecado, que él está perdido y que por mucho que se afane no puede merecer llegar al cielo. Ese es el propósito de la ley. Y entonces guiarnos a la necesidad de un Salvador, clamar por un Salvador para que cuando Cristo viniera estuviéramos preparados diciendo: Cristo, sé mi Salvador. La ley produce muerte. ¿Qué respondemos a eso? ¿Sí o no? No. No. Dice por aquí sí, por aquí no. Ahora es cuando se pone bueno esto, por eso voy rápido para llegar aquí. Entonces, sí, y ustedes respondieron, Lorena, ¿por qué sí? Ya, Yo no tengo que sí. Bueno. Se vino primero. ¿Por qué así? Hay un versículo, el 9, que dice: Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life and I died. Ok. So, antes de la ley estaba vivo, pero cuando llegó la ley, apareció el pecado y murió. No, él pensaba que estaba vivo, pero todavía tenía el pecado. Solamente porque no estaba consciente del pecado no significa que no lo había. Pero la ley es lo que define el pecado. Ok, pero si la ley todavía estaría muerto porque todavía tienes pecado. Porque él todavía lo sabe, aunque tú no lo sepas. What if God hasn't made the law? There's still sin. God is still perfect, God is still holy, God is still God. You can't like cheat God like he doesn't know that, I don't know that. This is it. It's not what I'm arguing. I'm saying like before law, before God gave law, let's say like Adam and Eve didn't know that killing was ¿Cuál fue la ley entonces para Adán? no go a Entonces la ley sí, la ley sí existe. ¿Cómo sabría Adán de que ha pecado? Right, sabía, él supo que eso fue, tú sabes. Porque el no cometer algo es ley para él. Right. No, lo que está diciendo que en ese momento no estaba la ley todavía de no matarás. Pero yo estoy respondiendo. Estratégicamente, Pero yo estoy respondiendo. como supieran ellos que matar al hermano de Caín, que matar a Abel era pecado. Ese es el punto que más o menos you're trying to make. Yeah. Sí, pero la cuestión es que lo que estoy respondiendo o intentándole decir es que aunque no había una ley mosaica al estilo de Moisés en el Sinaí, sí había regulaciones de cómo debían tratar. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo a Caín: el deseo está en tu corazón. Tú Pero no puedes tienes. vencer ese pecado. No tienes que- Pero de todas maneras yo sé que tú vas a hacer lo que quieres. Y lo dejó que hicieron lo que hicieron. Entonces Dios mismo, cuando vio que en Caín no estaba el amor al hermano, sino que quería era matar al hermano, vino al encuentro de Caín, lo confrontó y le dijo: el pecado está delante de tus ojos, si quieres puedes vencerlo, pero de todas maneras yo sé que lo vas a hacer. Entonces, siempre Dios ha revelado las condiciones para relacionarse con Él. Nunca nos ha dejado que adivina qué es lo que me gusta. Adivina si me gusta el arroz con gris, con yuca y cerdo. Adivina, cocina a ver si es lo que me gusta. Después que te sirve el plato y dices: no, ¿sabes qué? Me gusta la pasta. Pero en contexto, Dios da la ley porque veía que su pueblo estaba en pecado. Yes or no? Pero ahí está, el pueblo ya está. Dios siempre, el punto mío que quiero que piensen ahora inicialmente es que Dios siempre ha dado ley al hombre, lo que no está escrita al estilo de Moisés. Pablo dice: entonces entonces la ley, siendo justa, siendo santa, siendo buena, siendo espiritual, produjo en mí muerte. Pablo mismo está diciendo: en ninguna manera. Pablo es el que responde y dice: en ninguna manera. Sino que es pecado. Sino que tú, que eres pecador, al conocer la ley, produjo en ti la conciencia de que pecado. Entonces tú pecas conscientemente, porque el pecado que está en ti, tu inclinación al pecado, tu inclinación de rebelarte en contra de Dios, tu inclinación de hacer tu propia voluntad, pasa por encima de la ley y toma ese mandamiento y le hace con él lo que quiere. ¿Sabes qué? Dios dice: no codiciará, pero yo quiero codiciar. Y ¡pum! Y lo hace. Entonces simplemente la ley, lo que está diciendo es lo que es pecado, pero es tu pecado el que te lleva a la muerte. La paga de pecado es la muerte, no es la paga de la ley. Porque el propósito de la ley no es matarte, el propósito de la ley es instruirte acerca de Dios, cómo relacionarte con Dios, dignificar al ser humano, guiarte a Cristo. Entonces, es tu pecado lo que produce la muerte, no la ley. Entonces, ¿cómo llegamos a morir?
estaba sin ley y vivía. Vino la ley y morí, porque quebranté la ley. Ahora, mi primera pregunta es, ¿en qué tiempo Pablo o cualquier persona, o en qué etapa de la humanidad, como quieran responder ustedes, él vive sin ley y vive? Sí, está vivo espiritualmente. El ser humano tiene una etapa en que está inconsciente, en que es inocente, que no sabe lo que es bueno y malo. ¿Cuándo es eso? En cada persona es diferente. ¿Qué heredó Adán? Para mí no heredó la culpa. Esa es mi opinión. No heredó la culpa, porque él todavía no ha quebrantado nada, él todavía no ha hecho nada. Y según mi opinión, lo que entiendo de la Biblia es que Dios no me va a hacer responsable a mí del pecado de otro. De eso hay innumerables pasajes en todo el Antiguo Testamento. Que Adán haya pecado no quiere decir, según mi opinión, lo estoy diciendo una vez más, que yo sea responsable porque Adán pecó. Entonces, porque Adán pecó, ¿me va a juzgar a mí? Entonces, yo creo que hay una etapa de inocencia en que el ser humano sí tiene la naturaleza pecaminosa, en que el ser humano sí hereda de Adán la inclinación al pecado, pero él mismo todavía no ha hecho nada bueno o malo para ser juzgado desde la perspectiva de Dios. Entonces, esa etapa es muy diferente entre cada persona, porque el estado de conciencia es diferente, el desarrollo de la madurez en el estado de conciencia es muy diferente de una persona y otra. Entonces hay un niño que con 2 años ya está dando golpe a la madre y la madre está diciendo no me debe, y ¿qué está haciendo? Y le está dando con rabia. Y entonces un niño de 3 años está diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío, pero compártelo, esto es mío. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Sabe? Le están instruyendo, le están diciendo que no debe hacerlo y demás, y así todo lo que está haciendo, lo está haciendo. Ahora, ¿quién enseñó a ese niño a mentir? ¿O quién enseñó a ese niño a dar a la madre antes de hablar? ¿Quién enseñó a ese niño a ser egoísta y no querer compartir? Los padres no fueron. ¿Qué cosa es? El pecado, la herencia de Adán, que le inclina al pecado. Pero hasta que no lo hace, hasta que él no sabe que eso es malo y aún así lo hace, según mi opinión, él no ha quebrantado la ley de Dios. Ahora, en esa etapa él vivió en un tiempo, Pablo, tú y yo y cualquier persona. Pero en cuanto vino la ley de Dios, en cuanto vino la conciencia de lo que es bueno o malo por la ley que Dios escribió en el corazón de cada ser humano, y aún así lo quebranta, ese quebrantamiento de la ley de Dios lo que produce es muerte espiritual. ¿Cómo llegamos a morir espiritualmente? Cuando quebrantamos la ley. Somos pecadores, es decir, tenemos en nosotros la inclinación al pecado, somos pecadores. Después, por medio de la ley, conocemos que somos pecadores y las consecuencias trágicas del pecado. Y por último, cuando desobedecemos la ley, es que morimos espiritualmente. Y es lo que Pablo dice en ese versículo 9 principalmente. Yo sin ley vivía en un tiempo, venida la ley, conocí lo que es bueno y malo, y entonces morí. ¿Puede el hombre obedecer perfectamente a la ley de Dios? Nosotros decimos, no, de ninguna manera, no puede. Ahora, Pablo da al menos 4 razones. En otras palabras, primero, 1, porque hace lo que aborrece y lo que no quiere hacer. Es decir, él encuentra que lo que él dice, esto es malo, yo sé que esto es malo, yo no lo quiero hacer. Pero en algún punto de su vida, en algún punto de la semana, se encuentra haciéndolo. Segundo, no, porque en su naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Y es lo que esas palabras que dice Pablo. Dice, yo sé que este en mi cuerpo, no habita nada bueno. 3, no porque no es capaz de hacer el bien que desea. Es decir, el bien que deseo hacer, no lo hace. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hace. Y por último, porque con su mente se deleita en Dios, pero su cuerpo lo domina el pecado. Y esto, léame por favor el versículo 23, porque es algo que es importante para mí. El 23, léalo por favor. But I see another law at work in me, waging war against the law of the mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Lee el siguiente. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Sí, el último. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Y esto es un buen tema. Esto es un buen tema.
Pablo está diciendo, entonces yo con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero con mi cuerpo sirvo o soy esclavo ¿de qué? De la ley del pecado. Está hablando Pablo de su condición cuando escribía la carta. Bueno, espero que no, porque la semana pasada dijimos que no somos esclavos del pecado porque tenemos a Jesucristo. Eso sí, Oye, espero que no. entonces, no. ¿Se imagina a Pablo diciendo eso? Diciendo, muchachos, tranquilo, lo que tienen que hacer es mucha cabeza a Dios y mucho cuerpo al pecado. Supongamos que Pablo llegó a esa conclusión, es que yo quiero y no puedo, es que yo deseo y no puedo, es que no deseo y sí lo hago. Así que Es por vencido. bueno, ya me doy por vencido. Lo que voy a hacer es esto. Mi mente para Dios, mi cuerpo para el pecado. Por favor, brinque al versículo de Romanos 8. Vamos al resultado. Dame la respuesta. ¿Se imaginan a Pablo diciendo esta es la conclusión de la vida cristiana? Ahí no hay victoria sobre el pecado. Entonces, en el pasado, en la clase pasada. Y el capítulo 6 que está diciendo Pablo, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Que no tiene dominio sobre nosotros. Y entonces, y también estábamos diciendo en Romanos capítulo 6, dice, considérense a ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y también estaba diciendo Romanos capítulo 6, no presenten más el cuerpo. ¿Se acuerdan que yo subrayé esa frase? Sí. No presenten más el cuerpo como instrumento para el pecado, sino que ofrezcan su cuerpo, los miembros de su cuerpo, como instrumento de justicia. Y si eso está diciendo en el capítulo 6, no puede concluir el capítulo 7, muchachos. Relájense, no. Por mucho que queramos, no podemos con el pecado. Ahí lo único que yo pienso que él está haciendo es preparando, es un preámbulo para lo que viene después. Porque la primera palabra del capítulo 8 es therefore. O sea que él va a explicar todo este relleno que está mal. No, es que hemos saltado por alto algo, muchachos. Hemos saltado algo. Nosotros empezamos a estudiar a partir del versículo 8. Y todo este enredo es la explicación de los versículos del 1 al 7 que no lo hemos tocado. Y el 1 al 7 nos da la respuesta entonces. Entonces, la gran pregunta, por supuesto, no está describiendo a Pablo cristiano, no está describiendo a Pablo el apóstol, está describiendo a él, tipificándose o poniéndose como ejemplo del hombre en su condición con la ley. Porque todo el tema que estamos hablando de cosas es el propósito de la ley, qué es lo que hace la ley. Y entonces, el hombre en relación con la ley, lo único que puede lograr es tener conciencia de lo que es bueno y malo, saber de que él no puede vencer el pecado y que necesita un salvador, porque ese es el propósito de la ley. Entonces, el hombre en su mejor condición, bajo la ley, lo que puede llegar a decir es, ¿saben qué? Me deleito en la ley de Dios, pero mi cuerpo me está diciendo que no puedo vencer el pecado. Esa es la conclusión del hombre bajo la ley. Necesita un salvador. Necesita un salvador. Entonces, por eso, esta es la pregunta. ¿Estamos condenados a muerte? Porque cuando nosotros llegamos aquí y vemos que no puede, la pregunta que estamos tratando de responder al final, ¿estamos condenados? Si no podemos, y si no podemos, ¿qué pasa? Estamos condenados. Y la respuesta de Pablo es no. No, llegamos a ese punto, pero para decir que no, porque ya quedamos libres de la ley y del pecado. Ya quedamos libres de la ley y del pecado. Y no porque podemos servir a Dios por el poder del Espíritu Santo. El versículo 6. Entonces, los versículos del 1 al 6 nos están respondiendo esto. ¿Cuál es nuestra realidad ahora como cristianos? Nuestra realidad ahora como cristianos es primero, ya somos liberados de la ley y del pecado. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Déjeme decirlo con mis palabras para abreviar. Dice, una mujer está bajo la autoridad de su marido mientras éste vive. Y está comprometido con su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ¿la mujer qué puede hacer? Dios te libre, bro. Te saco por la noche y te dan las patas. Pero puede buscarse otro marido, porque ya quedan libres. Entonces lo que está diciendo Pablo es, ustedes vivían bajo la ley en un tiempo, pero Cristo vino y ustedes murieron juntamente con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, ustedes recibieron vida nueva. Ustedes ya no pertenecen al marido de la ley.
Porque ya Cristo murió y ustedes murieron juntamente con Cristo a la ley. Ahora ustedes son, ahora ustedes son ¿de quién? De Cristo. Y entonces la ley ya no te está condenando, la ley ya no tiene dominio sobre ti, el pecado ya no tiene dominio sobre ti porque tú pusiste tu fe en Jesucristo, que sí cumplió la ley y Él te declaró justo y venció el pecado y tú lo venciste juntamente con Él por medio de la fe. Ustedes como iglesia ya no están condenados porque ustedes vivieron bajo la ley en un tiempo, pero ya cuando vino Cristo y ustedes pusieron la fe en Él, la ley, ustedes no tienen compromiso con la ley para seguir haciendo los sacrificios, para seguir obedeciendo la ley. Ya ahora ustedes viven bajo el Evangelio de Dios. Ya ustedes no viven bajo la ley, sino bajo el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios lo que te ofrece a ti es esta oportunidad. El poder del Espíritu Santo. En el versículo 6, ¿cómo dice? Lean ustedes por favor, aunque nos demoremos un poquito más. El versículo 6. But now we are released from the law, having died to that which held us captives, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. ¿Ven? Entonces, ahora nosotros servimos a Dios no porque hay una ley que nos dice cómo debemos vivir, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Nos enseña todas las cosas. Piensen en lo siguiente, estos versículos, quizás la semana que viene yo empiece aquí para retomar, porque esto es joya del Evangelio. Estos versículos nos están diciendo que la ley era un instrumento externo que nos enseñaba cómo relacionarnos con Dios. Pero el gran propósito de Dios, el gran misterio de Dios, es que cuando Él perdonó nuestros pecados, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Y ahora, en nuestro corazón está escrita la ley de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos está enseñando el camino y cómo debemos relacionarnos con Dios. Por eso nosotros no necesitamos una ley. Nosotros no necesitamos de que otro cristiano o un pastor o un padre esté presente para que nosotros estemos motivados a hacer lo bueno y lo correcto. Porque ahora tenemos el Espíritu Santo en el corazón. Y es el Espíritu Santo en el corazón la mayor motivación para vivir obedeciendo a Dios. Esto es lo sorprendente del Evangelio. No hay ninguna esperanza para el hombre sin Cristo. Aun cuando sepa lo que es bueno y malo, no puede vencerlo, no puede obedecer a Dios. Está condenado. Pero cuando pone su fe en Jesucristo, todo cambia. Sus pecados son perdonados. Es adoptado como hijo de Dios y recibe el Espíritu Santo. Y ahora tiene las fuerzas del cielo para vivir agradando a Dios. No bajo condenación, sino en completa libertad. Y así es como termina entonces, muy bien por mi esposa Ali, el versículo capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Capítulo 8, entonces, muchachos, no estamos condenados. Porque ahora el Espíritu Santo en nosotros es un mayor poder, es una vida más fructífera, es una vida más exitosa que la maldad del pecado. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo.